que un extraño viajero ha entrado a mi palacio. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué dices? Que si yo soy el legendario héroe llamado Rastan. Ja ja ja. Por supuesto muchacho, claro que lo soy. Dime hijo. ¿Cuál es tu motivo de tu visita, al querer verme en persona? Así que es eso. Está bien, presta mucha atención muchacho. La historia de cómo me convertí en rey es tan larga que no puedo contarla en una sola noche. Pero, te contaré todo lo que pueda sobre aquellos días llenos de peligros y valiosos tesoros. Desde un principio logré obtener el consentimiento de la princesa del reino, para intercambiar la cabeza del dragón por todos los tesoros del imperio. Sin dudarlo, emprendí la búsqueda para aniquilar el dragón. Sabía muy bien que me iba a enfrentar con enemigos poderosos. Recuerdo enfrentarme con un guerrero esquelético que manejaba muy bien el tridente. Otro era un maestro de la espada que estaba poseído por un demonio. Al principio no eran un reto para mí. Pero al acercarme hacia las montañas, había una gran variedad de súbditos por parte del hechicero. Tenía que acabarlo de una vez al entrar en su guarida. Era como estar directamente en el infierno, no soportaba el maldito calor provocado por un volcán que estaba cerca del castillo. Tuve que esquivar varios lagos de fuego una por una, hasta dar el último salto, para caer en la lava. Espera, eso no ocurre realmente, ¿qué es lo que está pasando? Varias personas gritaron al mismo tiempo, estando reunidos en un gabinete de videojuegos. Se podía apreciar un grupo de jóvenes jugando en una maquinita. Como eres bien estúpido, Carlos. ¿Cómo puedes fallar en un simple salto y caer en la lava? Tú cállate. No me has dejado jugar tranquilo toda la tarde, y no parabas de gritarme sobre qué tenía que hacer. Mientras ellos continuaban discutiendo, había un niño entre ese grupo. Él solo estaba observando lo que veía en la pantalla del televisor de la maquinita. Asombrado por las gráficas y estilo del juego de video. Sin siquiera pensarlo por unos segundos, se acercó directamente al gabinete, sacando de su bolsillo una ficha de metal. Y al momento de intentar ingresar la ficha en la ranura del gabinete, uno de los chicos del grupo lo detuvo. Ni lo pienses, güero. Todavía no es tu turno para jugar en la máquina. ¿Pero por qué? Pero ninguno de ustedes les estaba poniendo una ficha a la máquina. De lo cual está libre para cualquiera. Mira. Allí está la fila. El joven señaló hacia el cristal del televisor, unas fichas ordenadas en fila. Pon tu ficha con los demás y espera tu turno para jugar. Dijo, moviendo al niño a un lado para poder estar enfrente del gabinete. Vamos, dame chance por lo menos jugarlo un rato. Ya que tengo que regresar a mi casa para terminar mi tarea. ¿Y eso qué? Eso no es mi problema, amigo, tienes que respetar la fila de los demás. Si no quieres esperar, pues hay otras máquinas que puedes probar. Yo que tú, aprovecharía mi tiempo a ver qué hay. Terminó de hablar con él, y se dispuso a poner atención en el videojuego. Por otro lado, el niño tenía una expresión de molestia. Dando un último vistazo hacia la pantalla. Como sea. No tuvo otra opción, y se dispuso a recorrer todo el local, para encontrar una máquina recreativa que le llamara la atención. Caminó por los pequeños pasillos, y encontró diferentes tipos de géneros de juegos como plataformas, de disparos, carreras, peleas y puzzle. Pero el problema es que la mayoría estaban ocupados por varias personas de diferentes edades, dejando la poca posibilidad de probar por lo menos un videojuego. Pero se dio cuenta de que había un gabinete completamente vacío, cerca de un rincón, a un lado de la pared del fondo. Caminó hacia aquella máquina y él visualizó cada detalle que tenía en los paneles laterales y en el bisel, con ilustraciones de tipo ciencia ficción, con varios robots y un astronauta empuñando una pistola de rayos láser. Y en la parte superior vio el título del juego. Berserk. Susurró el niño, al acercarse hacia el panel de control. Y notó que los gráficos no eran de lo mejor, comparando lo que vio anteriormente. Espero que valga la pena. Comenzó, al insertar la moneda en la ranura. Comenzando así una pequeña experiencia para el niño.
calculando datos para la llegada del planeta Maceon. Estimación establecida, 3 horas aproximadamente. El tiempo recorrido que ha transcurrido desde la Tierra fue de 17 horas. Al estar en piloto automático, se le dará el aviso media hora antes de la llegada del planeta. Recomiendo que el piloto analice nuevamente el protocolo de la misión. Así que, no te quedarás por mucho tiempo en Berlín, contestó un adulto, que estaba acostado en la cama. Lo siento, padre. Pero tengo que ir a Marte. Hubo muchos problemas de saqueos y asesinatos en nuestras colonias. Se dice que eran piratas ingleses que andaban deambulando. Nuestro general nos ordenó averiguar la causa del problema y quieren que nuestro escuadrón esté allí lo antes posible. La vida de un KSK. A pesar de que tengas 20 años de edad, estás dispuesto a ir sin ningún temor. No se trata de eso. Mentiría que no haya tenido miedo en algo. Pero si no voy. Muchas personas han trabajado con sacrificio por esas tierras, para comenzar una nueva vida allí. Y que solamente sean asesinados por unos bastardos que han tomado el camino fácil de robar y matar sin piedad. No me resulta lo adecuado para nuestra gente. El joven se paró de la silla de madera, para acercarse hacia la ventana del cuarto. Mirando el anochecer y los rascacielos que cubrían toda la ciudad. No lo sé, pero tengo ese instinto de querer ayudar a esas personas. Es algo que no he podido cambiar a lo largo que he vivido mi vida. Te pareces mucho a él. Susurro, al ver a lo lejos a su hijo. ¿Qué pensaría tu hermana acerca de...? No pudo terminar de hablar, tras haber tosido varias veces. ¿Te encuentras bien? Si te has tomado los medicamentos que te ha dado el doctor. Esos medicamentos no funcionan para nada, ahora es puro negocio con ellos. Preferiría hacerlo yo mismo. Sé que fuiste un gran científico de la ciudad. Pero ya no tienes la fuerza para seguir trabajando. Por ese motivo estoy contratando el servicio de una enfermera, y de un doctor que te ayude con tu enfermedad. Agradezco que estés preocupado por mi salud. Pero a la edad que tengo, ya no hay remedio para que me cure. No hay motivo que siga existiendo en esta tierra, y mi tiempo de vida se está acabando lentamente. Tengo que pedirte algo importante, antes de que me muera. No digas cosas sin sentido, padre. No son estupideces, hijo. Y es mejor que pongas atención. El señor movió su mano hacia el buró, buscando algo importante en uno de los cajones. ¿Te acuerdas de esto? Detuvo por completo su brazo, y lentamente alzó una cadena que sostenía un reloj de bolsillo cromado de oro. Por supuesto. Tu amuleto de la suerte. Es mejor que lo lleves contigo. Pero yo no puedo aceptar esto. Tómalo. Esto me mantuvo con vida por bastante tiempo, y cuando estaba en mis momentos difíciles, esto me ayudó a seguir adelante. Está bien. Aceptaré el regalo. Por favor, abre el reloj. Le indicó su padre, mientras que él presionó la parte de la corona del reloj. Cuando se abrió la tapa, se mostró una foto familiar de solamente 2 personas. Se apreció una chica demasiado joven, y al lado de ella una mujer que tenía la apariencia de ser una madre. Es mamá y mi hermana mayor. Sí. Tu madre, que en paz descanse, desearía verte como has crecido. Pero no pudo lograrlo cuando te dio a luz. ¿Y tu hermana? Necesito que busques a tu hermana Charlotte. Tengo el presentimiento que ella está con vida. Ella sigue viva. Pero tú me dijiste que... No quería que te angustiaras lo que había pasado con tu hermana, cuando eras un adolescente. Es algo que no podías hacer con tus propias manos. Pero ya siendo un adulto, sé que puedes encontrarla de algún modo. Tristemente hizo un viaje hacia un planeta que apenas había sido habitado por los humanos. Ella nunca se despidió de mí, sabía que estaba molesta por mis acciones del pasado. En parte fue mi culpa por lo que había pasado con nuestra familia y sobre la investigación que llevé a cabo por muchos años. En ese tiempo, tenía la mente en otras cosas.
Mi querida Charlotte, discúlpame si nunca fui el padre apropiado para ti. El señor cerró los ojos por unos segundos, apartó la mirada a un lado. Pero el chico sabía que estaba ocultando su tristeza, de lo cual se acercó para consolarlo colocando su brazo en su hombro. Juro que la encontraré, padre. Sé que ella estará bien, y la traeré de vuelta a casa para que ustedes dos vuelvan a verse en persona. Su padre volteó su mirada hacia él, y se mantuvo callado por unos segundos, para luego mostrar una sonrisa en su rostro. Muchas gracias, Alexander. Sé que Dios te cuidará en tu búsqueda para poder encontrarla. Ya son las 12 de la noche. Parece que ya es año nuevo. Sí que pasa rápido el tiempo. Feliz año 98, Alexander. Ya estamos cerca de un nuevo milenio. Feliz año nuevo, padre. Llegando al planeta Maceon. Estimación, 10 minutos para entrar en la atmósfera. Desactiva el piloto automático. Es hora de que tome los controles de la nave. Bienvenido de vuelta, Capitán Alexander Kerner. Se ha confirmado por completo el cambio a manual. Por razones de su seguridad, comprobé que sus datos vitales indican que su frecuencia cardíaca está alta. No es nada, Ben. Solo tuve un sueño pesado. Estimo que haya tenido una pesadilla, capitán. ¿Pesadilla? No creo que fuera eso. Tuve un viejo recuerdo. Fue el último día que vi a mi padre. Entiendo su respuesta. ¿Cuánto tiempo fue la última vez que vio a su padre? Eso fue hace 7 años. ¿Y deseas que algún día quisieras volverlo a ver? Él ya falleció, Ben. Me enteré 2 semanas después de haberme marchado a Marte. Lamento por haberlo molestado con mi pregunta, capitán. No te preocupes, Ben. Solo fue una pregunta. Después de todo, estamos varados en el espacio, asignados por una misión de recolección de información. De hecho, ya ha consultado el informe de cómo se hará la asignación de esta misión. Eso te iba a preguntar. Necesito una recopilación de datos importantes de la última información que sabemos sobre ese planeta y de su colonia. Entendido. Comprobando información en la base de control. El planeta, Maceon, ha sido descubierto a inicios de los años 60, por su gran variedad de materiales importantes que han descubierto los investigadores espaciales, para la utilización de utensilios armamentísticos de armas, misiles y de maquinaria pesada. De lo cual hubo una gran demanda de inmigración de personas del planeta Tierra, por las grandes oportunidades de trabajo que podían conseguir, creando una gran colonia por diferentes países provenientes de Europa, Asia y América, mayormente siendo de Estados Unidos y China, colocando trabajos de extracción e investigación en el planeta, aunque, a mediados de los años 70, hubo un momento catastrófico en ese lugar, tanto fue el deseo en obtener esos materiales, los colonos provocaron una guerra civil. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió allí, las comunicaciones que teníamos con ellos se cortaron por completo, y los países del planeta Tierra que intentaron enviar una tripulación a atravesar ese planeta, nunca volvieron con vida. Desde ese momento ningún país quiso averiguar qué ocurrió en el planeta Maceon. Tuvieron que pasar varias décadas, hasta que los generales de Estados Unidos e Inglaterra quieren volver nuevamente, en si no quieren los materiales. Más bien quieren información que hay en la gran computadora dentro de la base científica de ese planeta, por lo cual tú estás aquí, Capitán Alexander Kerner, por ser el más apto en esta misión de reconocimiento especial. Es todo lo que pasó en Maceon. ¿Una guerra civil? No es por juzgarte, Ben, pero aún hay datos que no me cuadran todo lo que me has comentado. Discúlpeme, capitán, pero es lo único que pude obtener de la base de datos del cuartel. Solo tengo indicaciones que usted debe cumplir, obtener la mayor información que haya ocurrido en el planeta y, si es viable, identificar a los científicos más importantes que aún siguen con vida. Bien. Voy a entrar de una vez al planeta Maceon. Si no me comunico dentro de las 24 horas establecidas, manda un mensaje al cuartel general que la misión ha sido un fracaso. De acuerdo, capitán.
Interesante. Para ser una simple colonia, tiene una gran variedad de rascacielos. Pensó Alexander, al observar todo el entorno del planeta. Dando un color amarillento pareciendo con un tono de la arena del desierto. Ben, detecta sonidos de movimientos, o frecuencias de calor en esta parte de la colonia. Negativo, capitán. No hay signos vitales o movimientos dentro de esta zona. ¡Qué extraño! ¿Todos desaparecieron así de la nada? Pensó Alexander. Ahora necesito que busques las cartografías que existen en la colonia. Necesito guiarme en los mapas para poder ir a la base científica. Por lo mientras buscaré un lugar adecuado para aterrizar. Por supuesto, capitán. Colocó sus manos en el volante de la nave, para dar un giro de 180 grados, y siguió recorriendo en todo el lugar de la colonia. Atención. Se ha identificado una nave desconocida cerca de la zona científica. ¿Permiso para abrir fuego? Espera. ¿Has identificado qué tipo de nave es? Una de las cámaras de vigilancia está siguiendo los movimientos de dicha nave. Se clasificó que es tipo militar, aunque el número de pasajeros es de una sola persona. Una sola persona. Pone en pantalla la ubicación de ese sujeto. Afirmativo. Una cámara cerca del edificio lo está captando en este momento. Enfocando hacia el cristal. Él es el sujeto. ¿Está seguro que lo dejemos deambulando en la ciudad? Déjalo, que conozca el lugar. De todos modos, ya no hemos tenido visitantes en estos últimos años. ¿Quién diría que iban a mandar ese tipo de humano, si es lo que puedo llamar esa cosa? Un humano. Código de seguridad. AK-06-24-89. Dijo, cuando un movimiento leve provocado por la nave, se quedó totalmente inmóvil de su lugar. Alexander verificó todas sus pertenencias que tenía consigo mismo, pero notó que le faltaba algo importante. Dio un vistazo a su lado izquierdo, y por encima del tablero de la cabina. Vio un reloj reposando en ella. ¿Con qué aquí estabas? Dirigió su brazo en aquel reloj, al envolverlo completamente en su mano. Deséenme suerte. Lo guardó en su bolsillo del frente de su chaleco. Y ya estando listo. Abrió la puerta que tenía forma de cápsula, y dio un brinco para salir completamente de la nave. Sí que este lugar es demasiado silencioso. ¿Pero qué? Desapareció. Bajó los binoculares al quedar pensativo por lo que acaba de suceder. Guardó el objeto en su estuche correspondiente del arnés y colocó su mano en el micrófono auricular para presionar el botón de hablar. Ben, no dejes de actualizar cualquier movimiento que esté a nuestro alrededor. Dijo, al sacar de su funda a un lado del cinturón, una pistola semiautomática que había modificado él mismo. Empezó a poner un cargador con balas de calibre 5.45 por 39 milímetros, directo en su arma. Cada movimiento que note en mi radar, sonará un sonido en su auricular. No se preocupe, el sonido no alertará al enemigo que esté cerca de usted, capitán. Por cierto, el mapa me indica que si sigue a esa dirección, podemos llegar al laboratorio rápidamente, capitán Alexander. Solo dime Alex. No hay que ser tan formales ante esta situación. Comentó, tras avanzar hacia adelante, para dirigirse hacia la base científica.
El ambiente no ha cambiado por completo. Con cada paso que daba Alexander, se adentraba más en la oscuridad del lugar. Cuando notó en el mapa que finalmente había llegado a su destino, caminó directamente a un pasillo que daba a la parte principal de la base científica. Ya estando dentro, con una sola pisada que tocaba en el suelo, sonaba un gran eco metálico en todos los rincones del edificio. Ninguna presencia se hizo presente en ese momento. Todo le resultaba confuso a Alexander. Para haber sido una guerra civil, no encontré en mi camino algo relacionado con la civilización. Solo letreros borrosos sobre advertencias de Otto. Ni idea a qué se refiera con eso. Tal vez, algunos estén ocultos en un refugio de emergencia en la colonia. Esperemos que estemos en lo correcto. Cuando termine de reunir la información de la computadora, tendré que averiguar si hay sobrevivientes en este lugar tan desolado. Dijo Alexander. Si todo sale. Detectó movimiento al final del pasillo. Parece que no es solo uno. Es un grupo dirigiéndose hacia usted. ¿Son humanos? Negativo. No hay respuesta de ondas de calor en ellos. Tendré que ocultarme de alguna manera. Busco a su alrededor un lugar adecuado para esconderse del posible enemigo. Lo único que encontró fue una compuerta entreabierta que estaba delante de él. Sin pensarlo, caminó hasta estar enfrente de la compuerta. Colocó sus dos manos y empezó a empujarlo hacia su lado derecho. La frecuencia del movimiento se está acercando a pocos metros de su posición. Demonios, no tengo tiempo para cerrarlo por completo. Dejó la mitad de abierto y se adentró a la habitación. Se colocó a un lado de la compuerta metálica, y pegó su rostro al borde de la pared. Alexander soltó un suspiro de alivio, cuando ya no escuchó ningún ruido en el pasillo. Comenzó a abandonar la habitación, y miró hacia atrás al no notar la presencia de los vigilantes. Ahora sabía que tenía que andar con cuidado en este laboratorio. Al tener eso en mente, tuvo que seguir en su recorrido hacia el salón de la gran computadora. Después de que pasara por los diferentes pasillos del laboratorio, finalmente encontró la habitación en donde debía de encontrar esa información. Se abrió camino dentro del lugar sin tener ninguna dificultad. Lo que observó por primera vez, fueron dos filas de cámara criogénica en cada pared. Fue grande su sorpresa que estas seguían funcionando. Siguió continuando, y vio que unas de las ventanas en forma circular, salían burbujas dentro de la cámara. Se alejó bruscamente de la ventana, y miró nuevamente por todo el cuarto. Siendo invadido por el ambiente frío y el sonido que producía el nitrógeno líquido en las demás cámaras. ¿Para qué propósito tendrán estas cosas?, pensó Alexander. Olvídalo, pensar en eso me quitará más tiempo de la misión. Apresuró sus pasos, hasta llegar al fondo de la habitación, topándose con una compuerta individual. La compuerta se abrió de manera vertical, de lo cual Alexander se dispuso a entrar, aún manteniendo su arma en sus dos manos por si algún peligro saliera de sorpresa. Alexander vio el cuarto totalmente oscuro. Solo un reflejo de luz que provenía de afuera, iluminaba algunas partes de este lugar. Se podía apreciar diferentes pantallas pegados en la pared, un gran escritorio, y varias sillas tiradas alrededor. Caminó hacia el escritorio, presionó un botón de un gabinete colocado en el centro de la mesa, y todas las pantallas se encendieron de golpe. Un gran destello iluminó todo el lugar. Él tuvo que cubrirse el rostro por las luces. Bajó lentamente su mano, tras acostumbrarse a la luz artificial de las pantallas. Guardó su arma en su funda cerca del cinturón. Acercó sus manos al teclado de la computadora, y prosiguió a escribir varios comandos para buscar la información que necesitaba.
Encontró la información que le comentó Ben en la nave. Ubicaciones de minas, campos de obtención de materiales extraños, producción en cadena de armas de todo tipo, o planos de construcciones de androides de uso industrial. Solo puedo acceder a información básica de la base, y partes de la colonia. La mayoría de la información está encriptada. Vio que el texto tenía palabras y símbolos con aleatoriedad, incomprensible de leer a primera vista. Siguió tecleando hasta comprobar una respuesta. Parece que utiliza el código César. Tendré que comprobarlo. Tras sustituir cada letra con el adecuado, de repente sonó un pitido en la computadora, hasta que cambió por unos archivos delante del monitor. Al colocar Enter, salieron documentos en forma de fila, comprobando que pudo recuperar la información sin ningún problema. Alzó su brazo para obtener una cosa de su dispositivo en forma de brazalete, sacando una memoria pequeña, para colocarlo en una ranura cerca de los bordes de los ordenadores. Tendré que recurrir nuevamente de tu ayuda. Ya sabes lo que tienes que hacer, dijo Alexander. No hay problema en eso, Alex. Déjamelo todo a mí. ¿Hay algo que no puedas hacer? Siguieron los sonidos producidos por la computadora, de lo cual Alexander recogió una de las sillas que estaban tiradas en el piso. Lo colocó hacia la dirección de las pantallas, y se sentó de una vez, para poder esperar la confirmación de Ben. Vaya, sí que está repleto de información interesante. No sabía que estaban trabajando en un proyecto secreto en este planeta. ¿Qué tipo de proyecto? Denme un momento, tras analizar el archivo. Se postuló un proyecto destinado a la creación de una copia genética del ser humano. Su razón es poder cumplir de mantener los recuerdos de la persona original y obtener un mejoramiento en el metabolismo de dicho cuerpo. El proyecto fue financiado por parte de una gran corporación inglesa, junto con una asociación de Estados Unidos, al comprometerse que podrían asegurar a la humanidad un nuevo tipo de vida. Gracias a esto, se postularon por reconocimiento mundial a biólogos con mayor experiencia en la área de ingeniería genética y molecular. Estos fueron los científicos que fueron aprobados para ser los directores del proyecto. Cada uno de ellos se especializó. Espera un momento. Haz un zoom en la imagen de esos científicos que se postularon en la investigación. Dime los nombres de los científicos. John, Shigeru, Fabio, Charlotte, Rudolf. Detente. Dime el nombre completo de aquella mujer. Nombre completo, Charlotte Kerner. Ella fue convocada por tener el mejor rendimiento académico que ningún otro estudiante pudo tener en la Universidad Técnica de Múnich, y ganó reconocimientos en las diferentes universidades de Estados Unidos por su gran investigación de la obtención de copias genéticas en animales extintos. Alexander no tenía palabras al respecto. Sacó de su chaleco el reloj de bolsillo que tenía guardado, abrió la tapa del reloj, comparando la foto y lo que veía en la pantalla. Ejerció fuerza en su mano, que sujetaba el reloj. ¿Qué ocurrió con ella? La última actualización que tuvo la computadora fueron de unos registros de todos los empleados del laboratorio. La mayoría están marcados de desaparecidos. En cuestión de los directores, fueron marcados como defunción. Cuando escuchó la realidad de lo que había pasado con su hermana, no tuvo una reacción en ese momento. Ninguna palabra o movimientos de su cuerpo. Solo las emociones negativas empezaron a gobernar lo que sucedía en su mente. Lo siento mucho, susurró, quedándose quieto, mirando el reloj y escuchando las manecillas del reloj. Hermana, perdóname por no haberte encontrado a tiempo. Yo debía. Mierda. Maldición. Se completó la transferencia de documentos. Volvió a escuchar la voz de Ben, junto con los sonidos agudos provocados por la computadora. Guardó el reloj nuevamente en su chaleco y se dispuso a acercarse al escritorio. Movió su mano hacia la ranura donde puso la memoria. Alexander escuchó ruidos demasiados extraños cuando estaba cerca de quitar la memoria. ¿Eh? Al darse vuelta para comprobar el sonido, notó que había un soldado a sus espaldas. El tipo alzó su brazo para comenzar a lanzar un puñetazo. Alexander se movió a un lado para esquivarlo, provocando que el soldado diera el golpe hacia el monitor. Sacó su pistola de la funda, y colocó sus dos manos en ella. Quieto.
No hagas un movimiento brusco, o en verdad tendré que dispararte. Ordenó, al apuntar hacia el pecho del soldado. Él giró su cabeza hacia Alexander, y quitó rápidamente su brazo del monitor, dejando caer pedazos de vidrio en el suelo. El humanoide no debe de huir. Habló con un tono robótico en sus palabras. ¿Qué? El soldado comenzó a caminar directamente donde estaba parado. Un paso más y no dudaré en disparar. El tipo ignoró completamente la orden, y siguió caminando. Sujetó su arma con fuerza, y empezó a jalar el gatillo, expulsando varios casquillos de la recámara de la pistola, hundiendo un sonido seco en la habitación. El soldado dio varios pasos hacia atrás, por los impactos de las balas que sufrió en su pecho. Si bien fueron disparos certeros, no le tomó ni un segundo para volver a seguir su objetivo. Imposible. Con solamente un solo disparo, ya debió de haber caído completamente. Definitivamente, ese tipo no es humano. Pensó, al seguir disparando nuevamente hacia el pecho. Al no haber sufrido ningún tipo de daño, prosiguió en apuntar a la cabeza del soldado, abriendo fuego con el arma. Chocó la bala en la máscara del soldado, formando una grieta en su visor, mostrando su verdadero rostro. Sin dudarlo, prosiguió a disparar de nuevo. Esta vez se formó una pequeña explosión en su cabeza. El soldado dio pasos lentos y alzó sus manos. Al intentar agarrar a Alexander estando muy cerca de él, se detuvo por completo hasta caer boca abajo hacia el suelo. Alexander se sintió aliviado al ver que finalmente terminó, miró por un momento su arma al ver que la corredera estaba hacia atrás. Este tipo hizo que gastara todas mis balas. Quitó el clip del cartucho de su arma, y se dispuso a poner otra rápidamente. Solamente me quedan 4. Dijo, al guardar el cartucho vacío en su portacargador. Por un momento, Alexander se quedó intrigado al ver el cuerpo en el suelo, y prosiguió en agacharse para poder investigarlo. Soltó una mirada de sorpresa, al ver los restos del cuerpo. Piezas de metal, que sobresalían de su cuello y gotas de aceite que formaron un pequeño charco en los pies de Alexander. ¿Un androide? Subió su mano a su oído, y presionó su auricular para liberar el micrófono. ¿Existe un registro en nuestra base de datos sobre esta máquina?, dijo, al seguir comprobando lo que había en su uniforme. Negativo. No encontré ningún dato sobre la construcción de aquel androide. Parece que son únicos de serie, teniendo en cuenta que es una versión anterior o una creación de un anónimo. Entiendo. Terminó de analizarlo, y comenzó a levantarse lentamente. Todavía hay personas viviendo en este planeta, pero ellos no quieren que esté aquí. Tendré que agarrar la memoria, e irme sigilosamente de este planeta. No tengo oportunidad en enfrentarme con su ejército con una sola pistola. Pensó, al dirigirse hacia el escritorio. Dejó su arma en la mesa, y acercó su mano hacia la memoria. Cuando sacó la memoria de la ranura, una de las pantallas salieron varias ventanas de error. De inmediato, se soltó una fuerte alarma en la habitación, y afuera del pasillo. Alerta de intruso. Se ha detectado infiltración en los datos importantes en la sala de cómputo del laboratorio. Que todas las patrullas de seguridad vayan al lugar del incidente. Imposible, si desactivé todo rastro de seguridad antes de obtener los documentos. Mierda, tengo que largarme de aquí. Guardó la memoria en su brazalete, recogió su pistola y se dispuso a salir corriendo de la habitación. Repito. Se solicita personal de seguridad en la zona del laboratorio. Alexander continuó avanzando por los pasillos, hasta encontrarse a lo lejos una intersección que daba a 3 caminos distintos. Él siguió corriendo hacia adelante, para poder llegar a la compuerta que daba a las cámaras de criogenización. Sin embargo, ya estando cerca de poder cruzarlo, la compuerta se abrió abruptamente, dejando a la vista un grupo de soldados. Él se detuvo de correr, al estar a pocos metros de llegar. Los soldados tuvieron que colocarse en su posición, para prepararse en atacar. Cuando dio un vistazo de qué tipo de armamento tenían, no se esperó que tuvieran esa clase de armas para cada soldado. Tienes que estar bromeando. Llevan consigo una MG-42. Gritó, al darse vuelta y empezó a correr todo lo que podía, para poder regresar a la intersección. Todo el grupo de soldados levantaron lentamente sus ametralladoras pesadas, hasta tenerlo en la mira. Ven, busca otra ruta que puedas encontrar, para regresar a la nave.
Gritó nuevamente, cuando Alexander escuchó a sus espaldas varios sonidos de eco de las MG-42. Como si quitaran el seguro de las armas. No tenías que pensar a detalle lo que iban a hacer. Estando cerca de la intersección, tuvo que tirarse hacia el suelo para caer en pecho tierra. No estaba equivocado que una ráfaga de balas pasara por encima de él. De lo cual, tuvo que arrastrarse hasta llegar al pasillo de su lado izquierdo para cubrirse de los disparos. Encontré otra posible ruta, pero tendrá que atravesar por varios caminos extensos del laboratorio para poder llegar a su destino. Cuando Alexander volvía a levantarse, y prosiguió en cubrirse en la pared. Eso no importa ahora, tomaré ese camino. Dijo, asomando su brazo únicamente, respondiendo a sus enemigos con su arma de fuego. Bien, ¿dónde se encuentra usted? Tendrá que seguir todo recto. Habrá una conexión de 2 pasillos, de lo cual, debe de tomar el lado derecho, y podrá encontrar una puerta al final del pasillo. Allí debe de haber unas escaleras de emergencias para que pueda salir de ahí. Por ahora ya debe de estar marcado en su mapa. Dio un reojo en su brazalete. Ben le marcó en el mapa, un trazo de línea de color rojo, y una flecha amarilla que indicaba el destino de la nave. Ahora teniendo en cuenta la nueva ruta, continuó corriendo para dejar atrás a los soldados. Cuando estaba en la conexión de los 2 pasillos, se encontró con otro androide saliendo del lado izquierdo. Al notar la presencia de Alexander, giró su cuerpo hacia él, mostrando completamente su uniforme y su arma que estaba sosteniendo en sus manos. Alexander sujetó el mango de la pistola, y dio varios disparos en la cabeza del soldado, recibiendo completamente los impactos de las balas, y que explotara de inmediato. El cuerpo del androide retrocedió hasta caer cerca de la pared. Alexander tomó el camino derecho y siguió en su recorrido. Vio al fondo una compuerta que estaba semiabierta en línea diagonal, casi rozando por el suelo. Dejó de correr para poder comenzar a trotar. Estando cerca de la compuerta, se agachó para poder entrar en el agujero. Al entrar en la compuerta, sintió un golpe de viento en su rostro. Notando que daba a la superficie del edificio. Contempló los pocos segundos que tenía, en los grandes rascacielos de esta colonia, que veía a lo lejos de esta parte del laboratorio. Giró su cabeza hacia la derecha, para ver las escaleras que le habían comentado. Se dispuso a bajar para llegar más rápido, aunque fue grande su sorpresa, que solamente pudo bajar 2 pisos. Ya que ha sido obstruido por escombros de concreto. Vio al lado suyo, una compuerta completamente abierta. Vibró varias veces su pulsera y notó una nueva actualización en la ruta que daba el mapa. Miró por unos segundos la compuerta. Sin tener ninguna opción. Se adentró nuevamente al laboratorio. Se encontró con un camino corto esta vez. A sus 2 lados, daban pequeñas habitaciones junto con una ventana en cada una. Siguió caminando hasta toparse con otra compuerta destruida. Pasando fácilmente a la otra habitación. Esta vez, era una habitación grande. Estaban repletas de mesas formados en 3 filas, y algunos focos daban la poca iluminación de tono blanco que daba el lugar. Él se dispuso a caminar con cuidado, aunque algo no se sentía seguro a su alrededor. Dio unos pasos hacia adelante, para luego detenerse por completo. Miró cada detalle dentro de la habitación, hasta notar algo en las sombras que sentía a su derecha. Alzó su arma para apuntar a aquella zona, y empezó a disparar en la oscuridad. De repente se escuchó a lo lejos un sonido de explosión en la habitación. No era mi imaginación después de todo. Al momento de bajar su pistola, se dio una ráfaga de disparos rozando cerca de su hombro. ¡Diablos!, protestó Alexander, al ocultarse en una de las mesas. Asomó un poco la cabeza, y miró a 2 soldados entrando en el área. Uno estaba detrás de su compañero inspeccionando el lugar, y el otro estaba avanzando hacia la mesa donde estaba Alexander. ¿Qué puedo hacer con ellos 2? Pensó, al mirar lo que tenía a su alrededor. Solo miró lo que había en el piso. Había varias placas de Petri destruidas, y unas pocas que no estaban dañadas, cerca de sus botas. Agarró uno de los que estaban intactos, y volvió a mirar hacia aquellos soldados. Tengo una idea. Se movió hacia la otra esquina de la mesa y se asomó parte de su cuerpo para mirar al soldado que estaba detrás. Notó que estaba mirando al otro lado. De lo cual Alexander aventó dicho objeto hacia el casco del soldado. El androide giró su cuerpo de donde provenía el golpe.
Observó a Alexander, mostrando una gran sonrisa en su rostro. Apuntó hacia él, y empezó a disparar sin cesar. Alexander empezó a dirigirse hacia aquel otro soldado, que apenas se había dado cuenta de su presencia. El androide miró, que se quedó quieto enfrente de él y se preparaba para poder disparar. Lo que no contempló, es que detrás suya, recibió fuertes disparos de su compañero, destruyendo la mayoría de su cuerpo metálico. Kopfschuss, Dämon. Tras haber hecho un largo camino, de seguir buscando una manera de salir del laboratorio. Ahora estaba bajando por unas escaleras verticales, dentro del edificio. Notó una pequeña abertura cuadrada, viendo que era la única entrada para entrar al otro lado del edificio. Colocó un pie en la esquina de la abertura, para luego echar su cuerpo hacia adelante. Aquel lugar estaba totalmente oscuro. Encendió su linterna codo, que tenía colocada en su pecho. Miró que había una estructura de túnel en forma circular. Cada paso que avanzaba, podía notar varias lámparas que iluminaban el lugar a 2 metros de distancia. Hasta notar al fondo del túnel, un pasillo completamente iluminado. Comprobó que estaba en un pasillo completamente destruido, con varios objetos tirados en el suelo y cables colgando en el techo. Miró nuevamente el mapa. Ahora tenía que ir a la derecha, después tenía que detenerse cerca de los elevadores, que están en medio del pasillo. Viendo que estaba cerca para entrar al pasillo del lado derecho. Colocó su mano en la pared para poder apoyarse, con el fin si había un enemigo cerca del lugar. Aunque lo que sintió fue parte de electricidad en su cuerpo, provocando que alejara su mano bruscamente. Colocó su otra mano en su muñeca al masajear el dolor, y dio un reojo hacia la pared. Bien. Parece que las paredes también me quieren matar, parece que todavía funciona la electricidad. Debo de tener cuidado en qué tocar, tal vez es un nuevo sistema de seguridad del edificio. Tomó en cuenta el peligro de tocar cualquier cosa, y siguió continuando su recorrido. Alexander finalmente llegó al lugar del ascensor. Solo encontró una reja de protección en la entrada, al fondo, las paredes hechas de concreto y unas vigas en forma de X. Subió su mano para presionar uno de los botones del elevador. Solo se provocó un estruendo metálico, se oía en las profundidades, todo lo demás era silencioso. Demasiado silencioso. Un sonido de timbre hizo que dejara de pensar en la preocupación de sus enemigos. Cuando las puertas estaban a punto de abrirse, escuchó varias pisadas acercándose hacia él. Se dio media vuelta, al notar que 4 androides lo habían rodeado. Alexander, solo alzó sus 2 brazos hacia arriba. Uno de los androides, se acercó hacia Alexander. Sacó de su uniforme, un Mauser C96, y lo colocó en la frente de él. Órdenes. De Otto. Matar al intruso. No tenía una oportunidad para contraatacar, cualquier movimiento en falso que haga, o que únicamente el soldado solo presione el gatillo. Solo se aproximará más a la muerte. Un androide que estaba al lado izquierdo de Alexander. Recibió el disparo, destruyendo gran parte de su torso. Los demás estaban confundidos de dónde provenía el disparo. Alexander notó un pequeño golpe debajo de sus botas, dio un vistazo por debajo, y había un tubo en forma de cilindro, hecho de acero. Abrió con ojos de sorpresa, y desvió la mirada todo lo que podía. Cuando dio un estadillo en el suelo, no hubo un gran destello como pensaba. Sino, salió una cantidad delgada de electricidad esparciéndose en el aire. Aunque no sintió algún efecto, otros sí estaban teniendo problemas. Miró que los soldados quedaron inmóviles y teniendo pequeños temblores en todo su cuerpo. Alexander aún seguía confundido. Se volvieron a escuchar disparos continuos que daban cerca del elevador. Siendo eliminados completamente los androides, quedando únicamente él en pie. Uf. Por poco y nos llegó a salvar tu maldito trasero. Tuviste mucha suerte, amigo. Saliendo de las sombras, apareció un sujeto que vestía con un uniforme blanco.
incluyendo su chaleco, protección de brazos, piernas y su casco. Solo los lentes eran de color negro. En sus manos traía un rifle francotirador, Dragunov. Aunque este no tenía una mira en su arma. ¿Tú quién eres? Es mejor que entremos al ascensor. No queremos que vengan más de esas cosas. El tipo pasó de largo a Alexander e ingresó de inmediato al ascensor. No le quedó más de otra que entrar con él. Cuando ellos dos ingresaron al ascensor, solo estaba rodeado de una reja y un pasamanos de metal, solo el borde que daba hacia la puerta estaba hecho de hierro junto con una botonera que indican los pisos del edificio. El Salvador misterioso presionó el botón del piso 1. Alexander miró, en la pequeña pantalla de LCD, mostrando el piso actual que era el 59, y lentamente descendía el número. ¿Has venido tú solo? Preguntó el tipo, al momento que colocó sus manos hacia su casco, para quitárselo lentamente de su cabeza. Sí. Solo vine a una misión de reconocimiento. Respondió. Ya veo. Pensé que al lanzar la transmisión de emergencia que hicieron nuestros camaradas, finalmente nos iban a rescatar al enviar a un escuadrón del Ejército Rojo, o de cualquier país. Pero solo enviaron a un pobre diablo a este lugar. Sin ofender, amigo. Pero ese sacrificio que tuvieron que hacer no sirvió para nada. Malditos políticos hipócritas los que están en la Tierra. ¿Puedo saber qué pasó aquí? Ya lo has visto con tus propios ojos. Solo quedan unos hombres de hojalata en todo el planeta, y su astuto líder que anda merodeando todo el lugar. ¿Un líder? Parece que aún no lo has visto. Es mejor que sea así, él no tiene piedad con ningún humano que se atraviese en su camino. Aunque sea una locura, esa maldita cosa tiene un nombre propio. ¿Así que eres tú el que me ha visto en los rascacielos? ¿Yo? No, nunca te he visto cuando llegaste. Solo me mandaron aquí para que echara un vistazo si todavía seguías con vida. Además, él quiere verte en persona, me pidió que te resguardara hasta llegar a nuestro refugio para que pueda hacerte unas preguntas por tu inesperada aparición. No sabía que todavía hay sobrevivientes en este planeta. Solamente quedamos dos. Un ex militar de la Armada Soviética que antes trabajaba de guardia en esta colonia, y un ex científico. Él solo estaba de pasante antes que iniciara ese conflicto. Hace tiempo éramos más, pero cada vez que avanzaban los días, perdíamos a cada uno de nuestros compañeros en esta masacre. Entiendo. Por cierto, mi nombre es Iván. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. Un gusto, compañero. Espero que no te hayas desilusionado al entrar en el planeta. Hay que tener una mente fuerte para sobrevivir en este lugar. A decir verdad, ya he perdido la noción del tiempo después de ese incidente. No te imaginas lo... Es en serio. No terminó de acabar su oración, al momento que se detuvo bruscamente el ascensor, y al mismo tiempo se apagaran las luces. Únicamente la pantalla parpadea con el número 10. Iván puso su mano en la radio que tenía en su hombro y mantuvo el botón presionado para comunicarse. Aquí Netoul. Hemos tenido problemas con el elevador del edificio B, cambio. Dijo, dejando de presionar del botón de comunicación. Solo recibió estática de la bocina. Parece que somos los únicos que tenemos que sobrevivir. Alexander encendió nuevamente su lámpara. Ya que se podía observar que estaban por encima de la mitad de la entrada del pasillo, y por debajo la vista del concreto. Iván se quitó el arma de su hombro para luego lanzarlo en el pequeño espacio de la salida, después dio un pequeño brinco para colgarse del extremo del suelo. ¿Crees que puedes echarme una mano? Se volteó para mirar a Alexander. Sin haber dicho ninguna palabra. Se colocó a un lado de Iván, y sujetó las suelas de las botas de él, y empezó a empujarlo con dificultad hacia arriba. Parece que ya estoy dentro. Se escuchó su voz afuera del elevador. Ahora ofreció su mano para ayudarlo a subir. Alexander aceptó su ayuda, para luego ejercer la fuerza entre los dos para poder subir sin dificultad. Cuando Alexander pudo lograr salir del elevador, aunque tuvo que caer de rodillas por no mantener su equilibrio al tocar sus pies al suelo. Para Iván fue lo mismo, se dejó caer de espaldas, para caer en posición de sentado. Por Dios. Sí que pesas, amigo, ¿qué diablos llevas en ese maldito traje? ¿Y qué puedo decir de ti? Tampoco fue fácil ayudarte a impulsarte. Alexander colocó sus dos manos en su rodilla derecha.
para poder apoyarse, y a levantarse rápidamente. Está bien. Por lo menos pudimos salir de ese ascensor. Iván flexionó sus piernas, rozando sus rodillas cerca de su abdomen y colocando su brazo izquierdo en el piso. Así que el elevador no fue lo que falló, cortaron toda la electricidad del edificio. Lo malo es que las escaleras están al fondo de este pasillo. Así que hay que tener cuidado si un pedazo de chatarra se acerca a nosotros. Supongo que estuviste en el ejército de algún país. Así que debes de conocer la formación de columna. ¿No es así? Por supuesto. ¿Quieres que vaya delante de ti? Ya que parece que no tienes una linterna para guiarte. No te preocupes por eso. Mi casco tiene visión nocturna, y además tengo esta preciosura, que nos puede ayudar si sale de sorpresa un enemigo en la parte frontal. Solo ayúdame a cubrirme las espaldas, ¿de acuerdo? Está bien. Comentó, tras subir su mano cerca de su comunicador. Ven. Cancela la ruta de evacuación, me he topado con un sobreviviente. Tendré que ir con él para saber más información acerca de esta colonia. Entendido, Alex. Si desea mi ayuda, no olviden comunicarme nuevamente. Gracias. Disculpa, pero ¿quién es Ben? Pensé que eras el único que vino a este planeta. Solo es una computadora. Él me está ayudando a darme información sobre este lugar. Sin su ayuda, estaría perdido en esta misión. Lástima. Que fuera una simple computadora, en vez de una chica linda que te hablara en ese micrófono. Los dos caminaban con cautela en los pasillos. Cuando habían atravesado más de 2 intersecciones, uno de ellos quiso iniciar una conversación. Dime, ¿de qué nacionalidad eres? Susurró Iván, sin haber volteado a mirar hacia atrás. ¿Estás seguro de que debemos hablar en este momento? Contestó, con el mismo tono de voz que Iván. Vamos. Ya estamos cerca de las escaleras de emergencia, y no veo ni un enemigo cerca de aquí. Se quedó callado por varios segundos, al dejarse llevar ante esta situación. Soy alemán. ¿Del este? ¿O tal vez, del oeste? No te entiendo. ¿A qué te refieres con eso? Por supuesto que lo sabes. ¿De Alemania del Este, o del contrario? Eso dejó de existir hace mucho tiempo. Cuando escucho aquella revelación, Iván se detuvo por completo en caminar, volteando su mirada hacia Alexander y bajó su arma a la dirección del suelo. ¿En serio? Pero dime, ¿qué pasó con la Unión Soviética? ¿Acaso se logró cumplir nuestro propósito? Este no es el momento, ni el lugar para hablar de política, Iván. Aunque lo dijo en tono bajo, se notó la autoridad que decía en sus palabras. Está bien, está bien. Culpa mía. Solo quería saber qué pasó en la Tierra. Cómo extraño estar ahí. Terminando abruptamente su conversación, se acercaban más hacia la salida de emergencias. En el auricular de Alexander sonó varios pitidos de manera prolongada. Espera. Parece que un enemigo se está acercando hacia nosotros. Dijo, al ponerse firme y apuntar hacia el fondo del pasillo. ¿En dónde? Cuando estábamos avanzando, no he visto nada raro. Iván se dio media vuelta, y después se colocó en su lado derecho. Empezando a apuntar de la misma manera que Alexander. Los sonidos de aviso se hacían cada vez más agudo y constante. Dio un reojo en su brazalete indicando en el mapa un punto rojo que se estaba acercando a pocos metros de ellos. Ya está a punto de llegar. Dijo, al quitar el seguro de su pistola. Ese estúpido robot se está tardando demasiado. No entiendo por qué no dispara desde lejos. Comentó Iván, sujetando con fuerza el guardamano lateral del rifle. Su audífono dejó de emitir ruido de peligro. La luz de su lámpara no reflejaba que se estaba acercando un soldado. No había nadie que se hiciera presente en el pasillo. Alexander giró su cuerpo hacia atrás, si el enemigo estaba acechando en la compuerta. De igual forma no encontró rastro de nadie. Volteó para mirar en el mapa y el punto rojo aún seguía cerca de ellos. No entiendo. Debería estar aquí, estando con nosotros. Dijo, sin dejar de mirar el mapa. A no ser que sea. Demonios. Tenemos que irnos de aquí, ahora. ¿Qué ocurre? ¿A quién terré? Entre medio de ellos, se podía apreciar una silueta transparente en forma de un humano. Cuando el usuario de dicho camuflaje decidió revelarse ante ellos, de pies a cabeza, mostró su verdadera forma. Era un tipo que vestía una armadura completamente negra, y tenía una máscara blanca que cubría toda su cabeza. Alexander escupió varias gotas de sangre en el piso.
Cuando quiso intentar levantarse, soltó un quejido de dolor, al sentir una gran molestia en su abdomen, y parte de la espalda. Bajó su mano hacia su estómago, levantó su cabeza sobre qué tipo de androide era para haberle hecho gran daño con un simple golpe. El androide empezó a observar hacia Alexander. Se quedaron mirando por varios segundos. Con tal de no ser un humano, el androide podía intimidar a cualquier persona o animal enfrente de sus ojos. Bastardo. Iván, sin dudarlo, empezó a abrir fuego hacia aquella cosa. Pero el androide lo ignoró por completo. Incluso, teniendo un gran poder de disparo del rifle francotirador, no le hacía ningún daño en su armadura. ¿Qué clase de androide es esta cosa?, pensó Alexander. Otto, tenías que ser tú, maldito. Gritó Iván, con un tono de furia. Dejó de mirar a Alexander, para poder proseguir con su nuevo objetivo para atacar. Iván dio pasos hacia atrás, para poder seguir atacando. Aunque, se escucharon después varios clics producidos por el rifle, gastando todas las balas de su cartucho. No tuvo tiempo para recargar, y sacó otra arma colocada en su cinturón, una Magnum 44. El tipo llamado Otto, no le tomó ni un segundo para llegar hasta él. Iván colocó su mano en el revólver para poder retenerlo. Toda esperanza se esfumó. Cuando Otto desvió su brazo hacia abajo, y con su otra mano, le dio un golpe directamente en su casco, rompiéndola por completo. Alexander recogió su arma y reclinó su mano en la pared. Ignoró el dolor producido por su cuerpo, y comenzó a levantarse con dificultad. Al estar ya en pie, apuntó con una sola mano hacia la cabeza del androide. No. Vete. Huye. Declaró Iván, estando tirado en el suelo, y manteniendo parte de su espalda en la pared. Mientras que Otto, dio pasos lentos para acercarse hacia Iván. No te dejaré solo. Jaló el gatillo, provocando un gran ruido dentro del pasillo. Nuevamente la corredera se movió hacia atrás, quedando vacío la pistola. Se movió hacia la espalda de Otto, y rápidamente sacó de su portacargador, otro cartucho y lo colocó al lado de la empuñadura. No estorbes. Gritó Otto, mientras giraba hacia atrás, alzando su brazo para chocar con la pistola junto con el cargador. El arma salió volando al fondo del pasillo. En cambio, el cargador hacia la puerta de emergencia. Otto se puso enfrente en donde estaba Alexander. Subió su pierna, para darle una patada hacia el pecho. Salió volando hacia la misma dirección donde habían tomado el ascensor, para luego ser invadido por la oscuridad del lugar. Alexander cayó de espaldas hacia el suelo, escuchando un sonido seco provocado por su cuerpo. Mientras se recuperaba del impacto al levantar parte de su cuerpo superior, vio que su arma estaba cerca de su rodilla izquierda. Pero algo sucedía, al fondo del pasillo. Aléjate, maldito psicópata. Los gritos habían cesado por completo. Miró en su funda en su cinturón y notó que solo tenía 2 cargadores llenos. Tenía pocas posibilidades para enfrentar al androide. Carajo. Susurró, al intercambiar por completo el otro cargador. Desde lejos, se escuchaban las pisadas de Otto. Hasta que la luz de la linterna dio imagen hacia aquel androide. Alexander apuntó hacia los pies del androide, soltando 2 disparos en cada pierna del tipo. No resultó ningún daño para él. Ahora cambió en apuntar hacia el centro de su cuerpo, para ahora disparar en el abdomen, pecho y su corazón. Pero nada, siguió con el mismo resultado. A pesar de que Otto caminaba lentamente, Alexander no quería arriesgarse a una muerte segura, de lo cual tuvo que retroceder para no ser atrapado por esa cosa. Adelante, huye. No sabía que un humano como tú huiría como un maldito cobarde. Alexander se dispersó completamente al tomar diferentes caminos, para poder perder de vista al androide. Aprovechó los pocos segundos que tenía para comprobar las balas que le sobraban. Pulsó un botón pequeño, para liberar el cargador. Notó que solo tenía 2 balas, y una que estaba dentro de la recámara. Tuvo que sacrificar las 2 balas, para poner su último cargador en la pistola. Nuevamente las pisadas se volvieron a escuchar. Alexander comenzó a identificar el sonido como algo tormentoso, ya que le provocaba una gran paranoia en su ser. Intentó alejarse nuevamente de él, pero notó que este pasillo daba a un camino sin salida. Se había quedado atrapado esta vez.
Sin tener otra posibilidad, tuvo que defenderse con su única herramienta que tenía en sus manos. Solo estar rodeado por unas simples paredes de metal. Mantuvo una posición frígida al escuchar las pisadas. Solo tuvo que esperar hasta que apareciera enfrente de él. Estando esperando por unos segundos, las pisadas desaparecieron por completo, dejándolo con la duda si aún estaba ahí. Fue grave su error, al no haber planeado que unas manos y piernas habían atravesado la pared, sin haber hecho daño a la estructura de aquel pasillo. Cambió rápidamente su mirada al ver que Otto había aparecido de la nada a su lado. La mano de Otto cubrió gran parte de la cara de Alexander. Lo levantó sin dificultad, para luego estrellarlo hacia el techo, y después hacia el suelo. Cuando terminó su ataque, lo atrajo estando cerca de su máscara. Parece que has fallado nuevamente al intentar atacarme. En cambio, Alexander guardó su pistola en la funda, para poder relevar un cuchillo de combate, para luego introducirlo en el cuello del androide. Al sacar completamente el cuchillo, se quedó viendo en la parte de la punta del filo, pensando que era un tipo de aceite que caía en su mano. Pero fue grande su sorpresa, que estaba totalmente roja. La misma tonalidad de la sangre humana. Esto dejó más confundido a Alexander, no sabía si era completamente un androide. Increíble. Esta gallina pelea como un robot. Cuando intentó atacar de nuevo, Otto detuvo por completo su ataque, al sujetar la muñeca de Alexander. Enciende nuevamente la electricidad de este edificio, dijo al mirar hacia una cámara que había en el extremo de una esquina del pasillo. Inmediatamente se encendieron todas las luces del edificio. Por haber hecho el esfuerzo de defenderte, tendré que darte una pequeña recompensa para ti. Otto se dispuso a arrojar a Alexander a la pared de su lado izquierdo. Cuando el cuerpo de Alexander tocó suelo boca abajo, apenas pudo reaccionar en aquel momento. Me sorprende que aún sigas con vida, ninguna persona hubiera sobrevivido con ese voltaje. Bien hecho. Te daré otra oportunidad para que sigas con vida. Mientras tanto Alexander colocó sus dos manos en el piso, aunque tuvo demasiada dificultad para poder levantarse, logró estar de pie. Dio varios pasos hacia adelante con lentitud, ignorando por completo a Otto. ¿Qué tal si te doy tiempo para que abandones este edificio? Pero te lo advierto, cuando tus pies toquen al otro lado de la puerta de emergencia, volveré a por ti. Y esta vez no saldrás con vida después de esto. No hay salida, dijo, con un tono demasiado cansado. Cuando dio media vuelta, para poder regresar al edificio, solamente se encontró cara a cara con Otto. Rápidamente Otto colocó sus dos manos en el cuello de Alexander, y pudo levantarlo para luego comenzar a ahorcarlo. Teniendo la poca fuerza que tenía, apuntó hacia la frente del androide, dando 3 disparos hacia la máscara. Cuando Otto sujetó la parte del cañón del arma, comenzó a apretarlo lentamente, sonando un pequeño crujido de metal. Varios pedazos de metal cayeron en el suelo. Soltó el arma, para notar que la pistola semiautomática dejó de ser funcional al estar completamente destrozada. Cuando Alexander había perdido su única esperanza, miró la parte de la máscara de Otto, había 3 orificios en ella. La estructura de la máscara se empezó a agrietar hasta cubrir todos sus extremos, quebrándose por completo, dividiéndola en 3 trozos. ¿Qué? ¿Acaso no te has visto en el espejo? Maldita copia. Alexander y Otto tenían el mismo rostro. Únicamente se daban una única diferencia, era el aspecto de sus rostros. Otto tenía la mitad de la cara quemada. Alexander se hacía demasiadas preguntas que se formularon en su cabeza. Aún después de todo, no pudo pronunciar ninguna palabra. No es necesario que hables, tu vida ya ha acabado aquí mismo.
Ya no necesitas saber cuál es tu verdadero origen. Yo me ocuparé de todo, después que me ocupe de esos malditos que viven en la Tierra. Mira en qué nos han hecho a nosotros dos. Para ser unas simples armas. Adiós, inútil copia mía. Otto dio unos pasos hacia adelante, hasta quedar en el límite de la estructura destruida. De lo cual dejó caer a Alexander desde la torre en donde estaban ubicados. Alexander soltó un grito de tormento. Perdiéndose lentamente en la oscuridad. Otto dio por hecho su muerte. Al dejarlo caer en las profundidades de los túneles que estructuraban la ciudad. Con ello, dio media vuelta y se dispuso a retirarse del lugar. Hermano.